de ejemplaridad, bondad, honestidad, que parece que no las oímos mucho en ámbito, por ejemplo, en la vida pública, ¿no? Que es donde tienen que estar, donde tienen todo el sentido, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes, o cómo llamarlo, actitudes, disposiciones, no sé, ¿son escasas? ¿Tú crees que son escasas? Que aparte de oírlo poco, las experimentamos poco, las vemos poco, las practicamos poco, por decirlo así. Sé que esto es muy, muy amplio, ¿no? Sí. Y otra pregunta aquí sería, que me interesa, si son escasas, ¿lo han sido siempre o da la impresión que ahora lo son más? Hay dos cosas que creo que ayudan. Una primera es de dónde vienen, o sea, qué causa esto, ¿no? Y hay una gran narrativa muy occidental sobre de dónde vienen, que se llama Génesis 3, ¿no? El desastroso incidente de la manzana, lo cual pues es una primera hipótesis de que en realidad esto está ahí en cierto sentido, no desde siempre en sentido estricto, pero sí desde el principio, y que por lo tanto es algo que no tiene una causa meramente organizacional, ¿no? Es que estamos mal organizados, o una causa cultural, es que en esta cultura estamos corrompidos, y que ni siquiera es solo una causa de una cierta maldad del sujeto, del individuo, que dice, no, es que esta persona es mala, y dice, no, sino que hay algo que es común a todos, de lo que todos somos capaces, y que no tiene una solución, pues esto, simplemente moral, individual, ni estructural, colectiva, ¿no? Sino más radical todavía. Fruto de eso, yo creo, hay un principio que hoy lo hablaba con unos alumnos, lo digo de broma porque espero que no sea así, pero que es el principio, igual que la materia ni se crea ni se destruye, shit, por decirlo más suavemente, ni se crea ni se destruye, se transforma, o mejor dicho, se recoloca, ¿no? Entonces, cuando se hace un esfuerzo por regular un sector, clarificar un problema, limpiar un escenario de la vida social, de problemas éticos, en realidad lo que estás haciendo es redistribuir la caca. En fin, espero que no sea así, pero desde luego algo de esto hay. La otra experiencia que creo que es común es que, bueno, pero que es común ahora, pero yo creo que también es un clásico de la historia humana, es que a los malos muchas veces les va bien y ser bueno no siempre aporta beneficios o no siempre trae ventajas, ¿no? Es más que hay un modo de ser bueno que te lleva, digamos, de modo muy rápido a ser objeto de más injusticias, ¿no? El bondadoso, ¿no? O el iluso y tal. Hola, hoy tenemos con nosotros a Ricardo Calleja, que es profesor de Ética Empresarial y Negociación en la Escuela de Negocios IES y doctor en Filosofía del Derecho y Política por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo su licenciatura en Derecho. Ha dado clases en el Centro Universitario Villanueva y ha sido investigador visitante en la Universidad de Notre Dame, en la Catholic University of America y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Ricardo estudia el desarrollo de la prudencia política en la dirección de organizaciones, la contribución de la empresa al bien común, las implicaciones éticas de los cambios tecnológicos y el papel del pensamiento cristiano ante la crisis del liberalismo. Y ha publicado artículos en revistas científicas y en la prensa española. También colabora con el Club Tocqueville de Barcelona y recientemente ha publicado el libro de poemas Lugares Comunes. Hablaremos de ejemplaridad, de los incentivos que tenemos para comportarnos de forma moralmente buena, de qué tipo de élites sociales son necesarias, de participación política y ciudadanía activa, del inquietante rumbo que está tomando la educación en España y de las demandas políticas de los cristianos. Como siempre, ya sabes, suscríbete al programa en YouTube, en tu app de podcast, en Facebook y en la web pacobeltran.com. Deja comentarios y críticas y promueve y retuitea los episodios. Y ahora seguimos charlando con Ricardo Calleja. ¿Crees, por otra parte, que en cierta manera queremos creer que la honestidad, todas estas cuestiones, ¿no? Está más presente en la vida privada que, por ejemplo, en la vida política? Digo política, podría decir vida pública, no es exactamente igual, ¿vale? Sí. Pero ¿no crees que en cierta manera cuando pensamos así nos estamos engañando un poco? Estoy pensando aquí en este tipo de historias, por ejemplo, estas
protestas tremendas que yo creo que se originan en, digamos, ciertos sistemas políticos peronistas en Latinoamérica, ¿no? Estas cosas de que se vayan todos son corruptos, ¿no? Este tipo de historias, este tipo de lemas, si quieres, podemos contraponerlos un poco a la cuestión de, que también hemos oído muchos, casi un cliché, que los políticos, por ejemplo, son un reflejo de los ciudadanos, ¿no? O sea, son antagónicas estas dos cosas, ¿no? Sí. ¿No piensas que a veces nos engañamos un poco con esto de pensar nosotros somos los honestos, los buenos, el pueblo justo, etcétera, y mira estos políticos que tenemos, mira estos empresarios que tenemos, este tipo de cosas? ¿No hay un poco de autoengaño? Sí, yo creo que está... y hay una cosa que creo que hay que exigirle a cualquier intento de explicar el comportamiento humano o de prescribir, ¿no? Que es una cierta, yo lo llamaría como una coherencia antropológica. O sea, que lo que piensas sobre el ser humano que está en el ámbito de la política sea exactamente lo que piensas sobre el ser humano que está en cualquier otro ámbito. Es verdad que luego los condicionamientos, los incentivos a los que están sometidos unos u otros, pues pueden facilitar o dificultar un comportamiento honesto o deshonesto, pero fundamentalmente somos todos iguales y todos tenemos esta tendencia a exculparnos a nosotros mismos y a los nuestros y a buscar el problema en algún otro sitio que no nos culpe a nosotros y que no nos exija a nosotros un gran cambio, ¿no? En ese sentido, creo que venimos de un mundo dividido como en dos grandes explicaciones del mundo y de cuáles son las soluciones, ¿no? Donde para la izquierda o el socialismo, el privado, el agente privado está sometido tiene unos intereses egoístas y está sometido a unas presiones de un mercado que son malvadas y que le llevan a tomar decisiones pues malas o por lo menos socialmente negativas, y sin embargo los actores públicos pues son de fiar, ¿no? O sea que lo que no te fiarías que hiciera Facebook, te fiarías que lo haga un ministerio de la verdad, ¿no? Tú decías hace un momento, perdona, Sí. Has hablado de incentivos, que me parece una palabra importante, ¿no? Sí. Entonces, los incentivos, ¿cuánto de importantes son, ¿no? O, decir, o se trata más bien a la hora de actuar de una forma u otra, es una cuestión de decisión personal. Todos tenemos ejemplos históricos, si quieres, de personas que en las situaciones más terribles se comportaban de una forma moralmente buena, por decirlo así, Sí, ¿no? Moralmente sí. positiva, ¿no? Pero ejemplos muy, muy terribles, ¿no? Y límite de la experiencia humana, ¿no? Sin llegar a esto, quiero decir, una cosa más de andar por casa, digamos, ¿cuánto debemos en el comportamiento personal a los incentivos, a lo que vemos alrededor, sería más bien los ejemplos, ¿no? O la ejemplaridad de nuevo, o aquello que podemos lograr actuando de una forma u otra, ¿no? Sí. Y concretamente, por no irnos demasiado por las nubes, ¿no? ¿Qué incentivos hay para comportarse de un modo u otro en España hoy? Sea en la política, sea en la sociedad, sea en la economía. En clase muchas veces uso, bueno, una cosa que es una simplificación, pero creo que útil, ¿no? Frente a llámalo incentivos, llámalo frente a la norma social, la que sea, ¿no? Compuesta de reglas más o menos formales, más informales, modelos de conducta, incentivos, pues la actitud de los seres humanos se distribuye de modo más o menos normal, ¿no? En una curva de Gauss, donde la mayor parte de la gente sencillamente hace lo que se supone que tiene que hacer, lo que tiene un cierto carácter de normalidad en allí donde está, ¿no? Por muchas razones que se estudian, ¿no? En psicología social, psicología moral, y tal, que son bastante, me parece que son bastante convincentes y que además son, en ese sentido, no una razón de maldad, sino una razón de funcionalidad social, ¿no? O sea, es que así es como funciona. Pero claro, esto te explica. Claro que la gente por la mañana en Corea del Norte no se levanta y decide ser un comunista de un régimen opresor, sino que, bueno, pues hace lo que le toca, y el alemán que estaba en la Alemania nazi, pues algo semejante, y así sucesivamente cualquiera en su entorno, ¿no? A la vez siempre tienes los outliers, digamos, del lado, digamos, que tiene un comportamiento antisocial de modo prácticamente sistemático, a veces hasta patológico. Y luego tienes los outliers del otro lado que siempre
piden más o se plantean siempre una norma superior, plantean normas superiores para el cambio social, etc. Pero creo que es importante entender para cualquiera es que, oye, pues la mayor parte de la gente va a hacer esto, ¿no? No sé si te acuerdas en La montaña mágica, cuando introduce Thomas Mann a Hans Castorp, explica, hay un párrafo que a mí me parece siempre es bonito, ¿no? Dice, para la mayor parte de los hombres sencillamente hacen lo que se considera bueno a su alrededor. O sea, son muy pocos los que van más allá, ¿no? En una exigencia mayor de virtud o de coherencia o de esto. Y acaba diciendo, Hans Castorp era un hombre corriente en el más honroso de los sentidos, ¿no? O sea, no podías esperar de él ese comportamiento extraordinario que decías tú antes, ¿no? En España, por ejemplo, con el tema con temas relacionados con la corrupción, ¿no? Con la corrupción política, etcétera. Y también relacionados con una cultura, en fin, por estereotipar un poco, ¿no? De la picaresca o de la flexibilidad mediterránea ante la norma, ¿no? Pues hemos tenido como una especie de tolerancia a ciertos comportamientos, que no significa tolerancia a cualquier comportamiento, pero sí a ciertos comportamientos flexibles con las normas, oportunistas, el listillo es aplaudido y el cumplidor es un poco mirado con pena, ¿no? Porque qué tío rígido, ¿no? Y qué triste, ¿no? Y yo creo que eso en parte ha cambiado. O sea, que en los últimos años hay como una mayor sensibilidad de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, que no se pueden decir. Pero como digo, yo creo que en este sentido la mierda se ha recolocado. No es que haya desaparecido en absoluto del todo, ¿no? Oye, que más allá de los incentivos, ¿qué importancia le das o crees que tiene el ejemplo? No tanto la ejemplaridad en sí, sino los ejemplos. O sea, pero tanto buenos como malos, ¿vale? Sí. Y en concreto de un cierto actor social o un cierto grupo social, por decirlo así, que son las élites. Ahora me gustaría hablar un poquito de las élites, porque sí, creo que es un concepto que es mucho más importante. O sea, lo dejamos un poquito de lado y hacemos un cliché rápidamente de estas cosas, ¿no? Pero concretamente, el ejemplo de las élites puede ser malo. El político que se enriquece indebidamente es que su riqueza en un momento dado no está justificado por el salario que gana. Por ejemplo, sí, tenemos un montón de ejemplos, podemos hablar de ellos, ¿no? Pero también está el ejemplo bueno. Por ejemplo, Amancio Ortega y su donación de equipos hospitalarios todos los años. Entonces, lo que quiero hablar contigo de esto no es tanto qué juicio moral nos merece esto, sino si esto sirve de algo a la hora de guiar o provocar unos determinados comportamientos sociales. A eso me refiero. Sí, ¿no? Yo sobre el ejemplo moral, a mí me parece que es el modo que descriptivamente es más acertado de describir cómo tomamos decisiones morales. O sea, tomamos decisiones morales pareciéndonos a modelos, replicando el comportamiento, mimetizando de alguna manera el comportamiento de otros, ¿no? Mucho sí, antes la emulación, ¿no? Sí, mucho antes que como el ejercicio deductivo de principios generales hacia implicaciones concretas o el cálculo sofisticado a largo plazo de las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? Estos dos factores creo que tienen sus respectivas teorías y tal, pero creo que tienen un factor más racionalizador ex post que explicativo de cómo en realidad tomamos las decisiones. Y en ese sentido la norma social fundamental me parece que es el ejemplo. El año pasado en una de mis clases con alumnos un poco más jóvenes de máster recién acabada la carrera, les hice una pregunta, les hice una serie de preguntas, pero una de ellas es ¿qué le había influido más en su comportamiento moral, ¿no? En su concepción de lo que está bien y mal y tal? La respuesta mayoritaria, de modo muy, muy abrumadora, eran los padres. Bueno, yo distinguía padre y madre, y era un poco más la madre que el padre. Los abuelos también, en muy buena medida, mucho antes. También es verdad que a ellos les puede costar reconocerlo, que la televisión o los políticos o las estrellas del cine o los futbolistas, ¿no? Más que el peer pressure de los amigos y los colegas. Claro, no, esto es... O sea, yo creo que la respuesta que daban no era
muy válidas, o sea, que no, a la gente no le gusta reconocer la influencia de otros, que no piensa pues, por sí mismo, etcétera, ¿no? Y por tanto, lo que digan sobre eso no me lo creo, no, lo siento. Pero bueno, que ellos destacaran el ejemplo moral más inmediato de sus educadores más inmediatos, ¿no? O sea, eran padres, abuelos, educadores y después todo lo demás. Eso sí me lo creo, al menos en cuanto a la configuración de la visión moral del mundo. No digo el comportamiento concreto, porque como es obvio, luego puede haber una disonancia, ¿no? entre lo que se considera bueno y lo que uno efectivamente hace, ¿no? En lo que uno efectivamente hace, pues también dependiendo de la edad y de muchos otros factores, pues efectivamente el peer pressure y la normalidad social a tu alrededor está ahí, ¿no? Entonces el papel de las figuras de los grandes líderes y de las élites y de los modelos parece que tiene un punto, pues Rafa Nadal, ¿no? Hace unos días nos ha dado lecciones de ejemplaridad. Creo que tiene un valor educativo, ejemplar, que se puede usar, pero creo que en sí mismo es más anécdota. Este tipo de ejemplos son más anécdota que lo que efectivamente configura el comportamiento. Ahora bien, la pregunta es, a la hora de cambiar la norma social, cuando una norma social está muy consolidada, sí creo que a veces hay figuras moralmente ejemplares, al menos en alguna dimensión, que pueden tener un papel muy relevante en que suceda ese cambio. Pero no tanto en que, siendo esta la norma moral habitual, está este contraejemplo y eso configura el que estamos en un país de vagos, pero tenemos a Rafa Nadal. Y entonces eso hace que haya gente que se comporta como Rafa Nadal. Y dices, pues sí, en esta distribución, hombre, sí, los que están más por aquí, seguro que eso se suben a ese carro en vez de la norma general. Pero la mayor parte de la gente seguirá siendo lo más normal. La pregunta es, ¿cómo consigues que apoyado en un Rafa Nadal todo un país cambie la cultura hacia una cultura del esfuerzo, ¿no? Pero eso me parece o al menos una parte, o algunos grupos, al menos una parte, o lo que sea, ¿no? Cambie en el sentido no absoluto, pero que se avance en ese sentido. Y entonces ahí te das cuenta de que, claro, que hay muchas más cosas. Está el sistema educativo, están los aprobados y los suspensos en la ESO, hay muchos factores que alguien que se plantea una reforma moral pues tiene que tocar. La cuestión está de Amancio Ortega y sus donaciones a hospitales y a otras cosas educativas, etcétera, ¿vale? Yo creo que depende también un poco de culturas políticas, de sociedades, etcétera. Pero se me parece muy curioso que más allá de lo que piensen algunos, digamos, de, oye, esto, quiero decir, que parece que es que donar, digamos, una serie de, por ejemplo, material hospitalario, material médico, etcétera, hospitales, parece que no hay por dónde criticarlo, ¿no? Parece que es una cosa en sí buena, ¿no? Pero, sin embargo, tienes toda una parte, un discurso político, antes hablabas de izquierda y derecha y tal, o sea, cada vez que ocurre una cosa de estas, salía el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, poniéndolo a caldo, ¿no? Entonces, diciendo, no, sí, da porque de alguna forma se escaquean sus impuestos, de alguna forma es un privilegiado que está dando, ¿cómo se dice? Como se dice en inglés, peanuts, ¿no? O sea, calderilla, digamos, porque realmente lo que está haciendo de verdad es robando a los españoles porque no paga suficiente, etcétera, ¿no? Ocultando precisamente, claro, con esa pantalla todo lo demás. Y no digo que eso no sea posible. Yo creo que no se puede negar que eso sea posible. No digo que siendo agnóstico sobre el caso concreto. Sí, pero serían dos cosas distintas en su caso. Distintas también, sí. Quiero decir, veamos si una discusión, digamos, es si los impuestos son suficientes, justos, si podemos cambiar las cosas de una forma u otra. Bien, eso es un tema, pero esta otra cuestión parece, en principio, a mí me parece que no habría por dónde criticarla, ¿no? Pero es que en general, ¿sabes? Esta cuestión también lo he pensado mucho, esto es una cosa más de los países anglosajones donde hay una cultura más del patrocinio, de la donación, del devolver a la sociedad. Estas cosas son un poco extrañas en la cultura mediterránea, en España en concreto, etcétera, ¿no? Pero en el momento, y yo creo que están detrás de por qué en España se regula tan mal ¿cómo se llaman? Las donaciones de empresas y de particulares, etcétera, ¿no? Bien.
que de nuevo es un tema totalmente distinto a la imposición y a lo que cada uno debe de contribuir legalmente, ¿vale? Sí. Pero no sé, a mí siempre me ha parecido de verdad muy curioso que se utilice este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo dono de mi fortuna personal o de no mi fortuna o lo que sea, no sé cuántos, como algo, lo transformas en algo malo, ¿no? Sí, pero bueno, esto yo creo es un análisis, en el fondo es el análisis marxista clásico de la caridad como algo que limpia la conciencia y retrasa la verdadera justicia, que es la del cambio estructural, en forma de revolución, lo que sea, ¿no? Pero la idea de que si el problema, volviendo al comienzo de lo que hablábamos, ¿no? Dependiendo de dónde digas, pero es que esto es muy importante, ¿cómo lo estás poniendo en términos del marxismo? Porque el problema fundamental, más allá de lo que uno piense de estas cuestiones marxistas y tal, es que no retrasa ninguna, es completamente, y yo ni siquiera lo llamo caridad, pero bueno, pongamos que es caridad, pongamos que lo es, ¿vale? Es totalmente compatible con el combate de la desigualdad, la provisión de bienes públicos, etcétera, por parte de un Estado muy activo y tal. Es que no es una cosa u otra. Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que tal como tú lo defines es perfectamente compatible con la socialdemocracia, pero bueno, también es que la socialdemocracia retrasa la revolución. O sea, es que este es el problema. O sea, si tú estás convencido de que la causa, como hablábamos al principio, de cuál es la causa última del mal. Si la causa última del mal es un problema estructural, de cómo están organizadas las cosas, entonces la única solución real a los problemas es abordar esa reforma estructural. Y todo lo que no sea abordar esa reforma estructural, o sea, retrasarla o disminuir la sensibilidad sobre ese problema, es el opio del pueblo y es andar disperso y distraído, ¿no? Entonces, claro, por eso en ese sentido hay un desencuentro moral muy difícil, ¿no? Entre estos problemas, porque en el fondo, y por eso me parece tan importante, oye, ¿cuál es la gran narrativa de cuál es el origen del mal y el problema del mal? No es solamente una cuestión literaria o de fe religiosa, sino que es una cuestión de que, oye, ¿dónde vamos a poner el énfasis? Por ir a un tema todavía más complicado, la violencia de los varones sobre las mujeres. ¿Dónde está la causa de ese problema? Claro, si la causa de ese problema es una estructura social heredada que se llama el heteropatriarcado, pues es que lo que hay que arreglar es eso. No hay que hacer que la gente sea buena y tal, sino tienes que cambiar las normas objetivas sobre las que se apoyan las relaciones entre los sexos y tal, y entonces desaparecerá el problema. Claro, si tú tienes otros diagnósticos, pues es que no te vas a poner de acuerdo en las soluciones, y lo que para ti obviamente es una solución o un avance o por lo menos algo positivo que merece la alabanza social, pues para el otro es mear fuera del tiesto, en el mejor de los casos. O un juego de suma cero, como lo estás planteando. Un juego de suma cero o un intento explícito de desviar la atención, ¿no? Eso no. Claro. Oye, y esto de, a ver, lo que te decía de lo de las élites. La propia idea, el propio concepto de élites es algo muy contestado, por lo menos en esta cultura de por aquí, España, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, hablar de élites inmediatamente remite, ¿no? A algo facha, explotador, no sé, algo reaccionario, ¿no? Es algo que no debería existir. Hay un mal social ahí que son las élites, ¿no? Estoy exagerando un poquito, pero bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Yo, sin embargo, pienso que las sociedades, cualquier sociedad mínimamente estructurada, mínimamente avanzada, no puede funcionar sin élites a las que emular. Eso por un lado, ¿no? Y luego, élite para mí no es sinónimo ni de privilegio, ni de desigualdad, ni de abuso social. ¿Por qué? O sea, lo hemos construido así, pero para nada tiene que ver una cosa con otra. Más bien yo creo que tendría que ver con lo de la ejemplaridad que estamos hablando antes, ¿no? Élite no necesariamente es una élite económica de una persona que tiene un montón de recursos que otros no tienen. No necesariamente hablamos de esa élite. Es alguien, tiene que ver más para mí con lo de la emulación, ¿no? ¿Qué tipo de modelo social buscamos, no? ¿Tú qué piensas? Sí, yo en esto, o sea, creo que, aunque me parece muy interesante todo lo que se ha escrito, ¿no? Sí, la sociología, ¿no? Sobre las élites, y en esto me gusta retrotraerme a algo más clásico, ¿no? Que es en la política clásica, ¿no? La diferencia entre la aristocracia y la oligarquía, ¿no? O sea, la idea de la aristocracia es, digamos, la élite, ¿no? La élite, digamos, 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 la
el gobierno está en manos de élites virtuosas, ¿no? Ya cómo se define, cómo se transmite esa virtud, de dónde sale, pues son otros problemas y hasta qué punto lo hereditario de esa condición aristocrática contribuye a la transmisión de la virtud o eventualmente contribuye precisamente a su degradación, ¿no? En fin, pues todo eso, pero hay una diferencia entre que hay que ser capaz de valorar entre la élite virtuosa y la élite meramente pues, oligárquica que uno se apoya su mando en una posición de privilegio, fundamentalmente económico o el que fuera, que se intenta reproducir y mantener en el tiempo, y en un segundo lugar, que además vela por su propio interés y no por el bien común, ¿no? Y en concreto vela por su propio interés a costa del interés de la gente que no tiene recursos. Entonces, creo que una cosa que también la sociología pues, ha más o menos concluido es que todas las sociedades son en ese sentido elitistas, o sea que todas las sociedades son aristocráticas aristocráticas en el sentido no normativo, sino descriptivo de que hay gente que manda, hay gente que influye y lo que se trata de hacer es ver quiénes son y ver cómo hacer que sean mejores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el discurso antiaristocrático propio de toda la modernidad liberal, democrática, igualitarista, etcétera, hace daño al pueblo. O sea, al final es verdad que cualquier élite, por muy aristocrática en el sentido positivo que sea, es susceptible de ser corrupta y de self-serving, no sé, que sirva a sus propios intereses. Pero también es verdad que una sociedad, por muy popular y muy democrática que quiera ser, se la juega en tener élites virtuosas, ¿no? Y por lo tanto permitir que suceda el fenómeno que genera élites virtuosas, que en muy resumidas cuentas es una alta educación, ¿no? O sea, esto son muchas cosas porque no es solo un sistema educativo, pero es que haya gente que se coloca a un nivel de conocimiento, de capacidad, pero también de compromiso con el bien común, pues superior. Pero ¿no piensas que vamos al revés? Que vamos en dirección contraria. Quiero decir, lo que estás diciendo es súper importante, ¿no? Creo que vamos en la dirección contraria. O sea, creo que vamos en la dirección contraria. Creo que el populismo, en ese sentido, que el populismo tiene siempre a favor que seguro que hay cosas que criticar en las élites. Es que esa no es, claro, es que no es la cuestión, claro que se puede criticar. Y que las élites siempre tienen la tentación de servirse a sí mismas y por lo tanto hay un cierto populismo que siempre es bueno, pero tiene el populismo incluso cuando tenga toda la razón, ¿no? Que efectivamente es que estás en un sistema donde hay unas élites extractivas que han controlado y hace falta un golpe populista. Muy bien. Ahora, entiende que vas a necesitar otras élites. O sea, que lo que tú estás hablando es de un cambio de élites, no de la supresión de las mismas, ¿no? El problema fundamental es cómo conseguir élites que gobiernen bien. Claro, pero... Lo cual tiene un montón que ver con la participación ciudadana, con la igualdad de todos. Tiene un montón que ver con eso, pero no es solo eso. Claro, ahora vamos a eso. Pero fíjate, escuchándote, dos cosas que se me ocurren. No se trata solo de una cosa siquiera restringida a lo político, ¿eh? Tú has citado lo de la educación, ¿no? Para que cualquier sistema educativo funcione, ¿y cuál es ¿qué me refiero a funcionar? O sea, ¿para qué sirve la educación? Pues sirve para muchas cosas, crear ciudadanos que participan, ciudadanos que son morales también, ¿no? Que tienen unos determinados conocimientos, unas determinadas habilidades, todas estas cosas sirve la educación. Pero lo que necesitas siempre para que un sistema educativo funcione, quiere decir, sin élites, sin algo a lo que emular, o sea, ya no de personas, sino algo, comportamientos, algo a lo que la excelencia, por ejemplo. Todas estas cosas, de nuevo, la excelencia, el esfuerzo. Si tú quitas todo esto no funciona. O sea, no funciona el sistema educativo, ¿no? Sin embargo, vamos al revés. Donde vamos es a un populismo pedagógico, me lo acabo de inventar, pero yo creo que describe bien la cosa, ¿vale? Donde esfuerzo
excelencia, emulación y élites brillan por su ausencia. De hecho, son lo malo que hay que extirpar, ¿no? Entonces, ¿qué queda? O sea, ¿cómo puede funcionar? A mí se me escapa. ¿Cómo puede funcionar un sistema educativo sin todo esto? Esto que acabas de describir como una cosa reciente, esto es una corriente, digamos que llevamos... Y sí. Llevamos por lo menos 50 años. Y tú hablabas de la modernidad, pero yo creo que es más de la posmodernidad que de la modernidad. Sí, porque la modernidad hay una cierta... en cierto elemento aristocrático que se mantiene en la modernidad, claro, a pesar del igualitarismo ilustrado. Yo creo que, sin embargo, también creo que parte de lo que ayuda precisamente a lograr esto es no ser del todo ilustrados. O sea, la ilustración quiere... ¿Cómo? A ver, explica esto. Sí. O sea, la ilustración aspira a que todo el mundo esté ilustrado y por tanto todo el mundo piense y por tanto todo el mundo pueda participar de las decisiones y que eso lleve a mejores decisiones. Y yo creo que esto tiene grandísimas razones a favor, claro, porque dices, evidentemente, que solo piensen y que solo decidan los hijos de, pues no parece ni muy justo ni a largo plazo acaba siendo muy, muy conveniente socialmente y tal. Pero hay una realidad que digamos que se resiste, que al menos como límite práctico creo que hay que reconocer a la ilustración, que es que, oye, es que no a la mayor parte, a una buena parte de la gente, pues no voy a ser muy terminante, no le interesa informarse, no le interesa pensar y no le interesa decidir. Y a una parte relevante de la gente le interesa decidir aunque no le interesa pensar. O sea... Quieren intervenir, son activistas y tal, pero no porque tengan una disposición a entrar en un diálogo sobre qué es mejor, sino porque tienen unos intereses o una visión que quieren imponer. Entonces, eso te marca una resistencia a la ilustración total, a decir, y sobre todo creo, y en la medida en que eso, si lo consideras eso imposible, entonces el mundo ideal no es el mundo ideal en el que hemos resuelto este problema, no es el mundo en el que ya todo el mundo tiene acceso a la información. No es el mundo en el que todo el mundo tiene internet y un ordenador portátil y un título de bachiller. Que no. Que solo con eso los problemas morales de la humanidad siguen siendo muy parecidos a los de cualquier época. Que hay gente egoísta, que hay gente que no le interesa la verdad, ni decirla ni escucharla. Que tenemos comportamientos tribales, que nos dejamos llevar por emociones, que no sabemos gestionar los riesgos de un modo racional y que de eso se aprovecha gente y sigues teniendo el mismo problema. Y al final el mismo problema, todo se puede reducir. Una de las formas de reducir ese problema a algo manejable, aunque difícil, es, oye, vale, ¿cómo consigo yo que haya suficiente gente virtuosa que gobierne? Que gobierne en un sentido amplio, ¿no?, las distintas capas de la sociedad, pero luego también que gobierne en el ámbito de lo público. Insisto, digamos, esa como primacía, por así decirlo así, por lo aristocrático, ¿no? Esa como ley de hierro, ¿no?, de la oligarquía, como lo quieras llamar, no supone o no exige que todo tenga que responder a una estructura aristocrática, que todo tenga que ser elitista. Yo, de hecho, creo que precisamente para que las élites sean virtuosas y sirvan al bien común es importante que sean porosas y, por tanto, es importante que haya una aspiración a elevar el nivel de vida y de formación de todo el mundo. Pero no con la idea de que una vez logrado eso ya se ha resuelto el problema. No sé cómo decirlo. El problema va a ser siempre el mismo. Y hay que evitar la dinámica de la élite cerrada y hay que evitar la dinámica del privilegio de clase, etcétera, porque eso, por muy virtuoso que pueda ser en un momento, a corto plazo o a medio plazo te lleva a resultados mucho peores, pero no lo vas a resolver con una ley electoral y con una ley de educación. No sé cómo decirlo. Sí, ahora entiendo lo que decías antes de lo de no ser tan ilustrados, ¿no? Que quizá es más lo que un amigo dice,
cómo logramos que las sociedades, digamos, las democracias funcionen y sirvan para lo que tienen que servir con el barro de lo que tenemos. No el hombre nuevo, no el hombre ideal, etcétera, ¿no? Esto es lo que tenemos. ¿Cómo trabajamos con esto, no? Entonces, eso por un lado. Luego también lo que estabas mencionando, que también es una cosa un poquito ajena a nuestra cultura política de aquí. ¿Cómo nos planteamos la igualdad en la vida pública, digamos, ¿no? Aquí parece una cosa un poco del lecho de Procusto, ¿no? Todos iguales, ¿no? El que más tiene le cortamos las piernas, el que no se las estiramos y tal, ¿no? Entonces, o puesto en una forma un poco más formal, ¿no? Vamos a aspirar a una igualdad de resultados, que ya sabemos a lo que nos ha llevado, ¿no? En la historia tenemos muchísimos ejemplos. Sin embargo, esto de la igualdad de oportunidades tampoco se entiende muy bien, ¿no? Que es que iríamos más por el lado de no todo el mundo va a tener los mismos bienes, ya no materiales, sino en general, en un momento dado, pero lo que importa es que esos bienes, ¿vale? Que se consideran buenos y beneficiosos, por lo menos que esté abierto a todos, ¿no? Entonces, que no siempre esté la misma clase disfrutándolo de siempre, y sus hijos y sus nietos, sino que sean abiertos, ¿no? Pero bueno, hay una... Ahora si quieres... pero déjame hacerte una pregunta porque pega con esto que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Tú no crees que de alguna forma hemos dejado de lado un poco la preocupación por la participación cívica, sea esto lo que sea, ¿no? Quiero decir, es necesaria... ¿Tú piensas que esa participación o que las democracias pueden funcionar con ciudadanos que van del trabajo al sofá, digamos, y que dejan todas las decisiones públicas en manos de los políticos, ¿no? Esto es un tema clásico, como sabes. Por ejemplo, estoy pensando ahora Constant, ¿no? De la libertad de los modernos y tal, ¿no? Cuando un liberal, que es liberal, ¿no? Digamos, ya alejado de la tradición del republicanismo romano que mencionabas antes y griego, pues dice, no, las sociedades modernas no necesitan que todo el mundo esté participando todo el tiempo y además eso sería imposible. Sin embargo, mucho cuidado con dejar todo en manos de una pequeña clase de políticos, ¿no? Quiero decir, necesitamos que la gente sea críticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo estaba pensando ahora también, por no estar en las nubes, esto que ha salido hace 2 días, un día del The Economist, ¿no? Que consideraba que España ha bajado, ya no está, ¿sabes? Este índice de democracias, y España siempre ha estado, siempre recuerda la democracia plena, siempre, y ahora es personal flawed democracy, ¿no? Una democracia... no completa, defectuosa, ¿no? Claro, entonces yo pienso, no es una cuestión solo, enseguida el 99% de los comentarios que oyes es este gobierno, el sanchismo, el no sé qué, esta legislatura, hay una cierta base en todas estas historias, ¿no? Pero claro, nos olvidamos de nuevo, como decíamos antes, de mirarnos a nosotros mismos también. Quizá una ciudadanía crítica no dejaría que se escapen estas cosas, ¿no? Que se vayan un poco por el sumidero, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, pues mira, conecto las dos, esta pregunta que me haces con una consideración anterior a propósito de lo de las élites, etcétera, y yo creo que en esto también hay un factor, me parece, hay que, a ver cómo decirlo, perdón, voy a decir una horterada, hay que pensar fuera de la caja anglosajona. O sea, muchas veces... anglosajona o francesa o lo que sea, ¿no? Muchas veces leemos autores, nos miramos en otras sociedades. Lo que quieres decir es ser un poco creativo en el pensamiento, ¿no? Que es el think outside the box, ¿no? No, y sobre todo, y adaptarte a lo que tienes, ¿no? Al barro, el barro es del que hablabas, en este caso es el barro español. Entonces, el barro español es un barro que tiene un punto anárquico igualitario, ¿no? Que está en la cultura política y que está en la cultura política tanto de la izquierda como de la derecha, que se manifiesta en modos distintos, pero que le hace particularmente alérgico a esas formas de excelencia expuestas en la vida social propias de la aristocracia y que son más frecuentes o menos problemáticas pues en una Inglaterra, ¿no? o en una Francia, ¿no? Donde hay una educación. Para nosotros eso funciona mal y la gente que se da ínfulas de élite cognitiva o social o lo que sea, caen mal, ¿no? Caen mal de un modo muy... a unos ¿no? Esto de la envidia igualitaria que decía Gonzalo Fernández de la Mora y tal, que no sé si es exacto, pero hay algo de eso. Y a veces es la envidia de los iguales, que enseguida en clase, en cuanto alguien destaca, ¿no? Esto, cuando uno ha estado en aulas
españolas y en aulas americanas, por ejemplo, pues uno ve que esto es verdad. O sea, a lo mejor no somos muy precisos al explicarlo y caemos en generalizaciones, pero esto pasa. O sea, hay sitios donde ser el que trabaja y el listo y el que hace el buen comentario te da puntos sociales y eres el guay de la clase, y hay sitios donde es que eso te estás tirando piedras contra tu tejado si lo que quieres es luego ligar o ser reconocido y tal. Es al revés, ¿no? Evidentemente esto tiene excepciones y casos límite y todo el mundo respeta al que trabaja bien, etcétera, pero bueno, hay algo de eso. Entonces creo que a veces en esta promoción de la excelencia o en esta promoción se cae por parte de un cierto idealismo anglófilo o francófilo en España, en formas, en énfasis y tal, que no son españoles y que de alguna manera no están destinados a cuajar, y hay que ser en eso a veces un poco más listo, ¿no? En España hay que enseñar mucho menos la diferencia, o sea, hay que ser mucho más igualitarios, más, ¿no? Esto del juancarlismo, ¿no? De la campechanía, pues tiene sus problemas, obviamente, ¿no? Pero el rey en España no es la reina de Inglaterra. Y hay gente que dirá, no, es que nos falta pompa y boato. Y pues lo siento mucho, pero es que aquí la pompa y el boato, no digo que esté en nuestros genes, porque además está bastante estudiado que, ¿no? En las tradiciones inventadas, ¿no? Que la pompa y el boato de la corte inglesa es una cosa del finales del siglo XIX, ¿no? Pero en fin, el caso es que está consolidada allí y aquí no. No digo que no pueda cambiar, pero tienes que saber que esas son unas reglas de juego sociales con las que tienes que jugar, y por tanto a la hora de proponer modelos de excelencia, etcétera, pues hay que tener esa astucia de no caer en cosas fácilmente caricaturizables dentro del sentido del humor cínico del hispano medio, ¿no? No sé si me explico, ¿no? No, totalmente, pero es que además con lo que estabas mencionando es muy importante, ¿no? Porque fíjate que tú estabas haciendo también un poco comparación, ¿no? De lo que pasa en un aula norteamericana, por ejemplo, anglosajona, y lo que pasa aquí, ¿no? Bien, entonces, y de ahí sacabas casi un deber ser, ¿no? Del ser sacabas un deber ser de no podemos comportarnos como sí, ¿no? Entonces te pregunto, ¿tú no piensas, es algo muy concreto también, ¿no? Aunque tiene muchas derivadas, ¿tú piensas que, por un lado, en España hay un déficit social de individualismo? Eso por un lado. Ya sé que esto nos daría para estar toda la semana hablando, pero si lo piensas, que no tienes por qué pensarlo, ¿no? Pero bueno, yo sí lo pienso. Pero si lo piensas, ¿es esto malo? Quiero decir, nosotros yo creo que somos como sociedad mucho más colectivistas, ¿no? No como sociedad en general, sino en cualquier grupo humano en España, lo comparas con otro grupo humano en un aula, en el puesto de trabajo, en donde sea, y es una cosa mucho más, en culturas anglosajonas, mucho más individualista, mucho más de you're on your own, ¿no? Cada uno que se apañe. Eso no quiere decir no ser solidarios y tal, simplemente que la solidaridad y la empatía se expresan de otra forma. En España es muy de todos a una, ¿no? Un poco así, sí. ¿No? Y el que destaca, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, yo creo que esto sucede, creo que pasa en niveles distintos. O sea, que lo has dicho antes al hablar de la cultura del mecenazgo, ¿no? En países anglosajones. Ahí es obvio que tienen una mentalidad mucho más prosocial, etcétera, que el comportamiento individual, oportunista y cara dura español. Pero yo creo que hay una cosa que nos define bastante, que es nuestra relación con la autoridad, ¿no? Así como en el mundo, vamos, esto es un poco generalización también, ¿no? Pero en el mundo anglosajón la gente se siente dueña, ¿no? Del gobierno, dueña de los impuestos que paga y dueña del gobierno, por lo tanto exige. Nosotros en esto tenemos como una especie de herencia monárquica, pero curiosa, por la cual, no, o sea, quien manda, o sea, es algo que no me pertenece, no tengo un derecho, conectando con lo de la participación que decías, ¿no? Pero a la vez tenemos un cinismo y un escepticismo y un espíritu de resistencia frente al abuso y al esto, ¿no? Que nos lleva a maniobrar y a no cumplir la norma. Mientras que tú le dices a un americano que las cosas son así y son así, ¿no? Una vez me contaba uno que ya no me acuerdo de dónde era, pero claro, decía, en una organización, fundamentalmente española, ¿no? Por lo menos el jefe era español, entonces, acostumbrado al entorno español, les explica a los americanos, bueno,
no hagáis esto, o sea, esto está prohibido. Ahora, si lo hacéis, entonces tened en cuenta esto, ¿no? Algo así como, fumar está prohibido, pero bueno, si fumáis, abrid la ventana. Y el americano pues, se cortocircuitaba, porque, oye, si me has dicho que no se hace esto, entonces, ¿por qué me das la norma sobre cómo hacer la excepción? Hay otro ejemplo que me ponía un colega, profesor, que fue olímpico me contaba esto, fue olímpico de waterpolo. Y dice, claro, efectivamente a los americanos les freía el seso que en las reglas de la Federación Internacional de Waterpolo se decía que tú no puedes tirarle del bañador al contrario, pero que hay que llevar al menos 2 bañadores. Entonces dices, claro. Si no vas a tirar del bañador, ¿por qué tienes que llevar 2 bañadores? Bueno, pues porque al final hay gente que te tira del bañador, ¿no? Entonces, esta ambigüedad, bueno, yo creo que nos define también a veces mucho por la picaresca, por lo que quieras. Y esto traducido a lo del individualismo, yo creo que somos individualistas en unos sentidos distintos que esto, y que en concreto tienen que ver más que con el individualismo, con que esperamos que el problema nos lo resuelvan de arriba. Eso es. O sea, no es tanto individualismo de que no nos preocupe lo social. De hecho, yo creo que, por ejemplo, con el tema de las vacunas, creo que se ve, hay muchos factores, pero bueno, es fácil pensar que, oye, no, el comportamiento del español medio está muy normalizado. O sea, que si hay que ponerse vacunas, la gente se pone vacunas, ¿no? En Italia salen a la calle y tal, y en otros sitios. Y en Alemania. Aquí no. Ahora bien, no le pidas a la gente que se comprometa en resolver el problema colectivo, porque esperamos, esto somos providencialistas, ¿no? También esto monárquicos en este mal sentido, ¿no? Bueno, esto es un problema que te tienen que dar resuelto, ¿no? Sí, el Estado, vamos. Es el Estado y en esto vemos como una tendencia a una falta de responsabilidad personal, falta de esfuerzo, falta en ese sentido de individualismo bueno que creo que es a lo que tú te referías, ¿no? A la vez que somos, pues, en nuestro modo de socializar, pues más directamente comunitarios a veces que los anglosajones, aunque en fin, yo creo que en esto también hay matices, ¿no? Pero la familia, el arraigo en el lugar, la solidaridad intrafamiliar, intergeneracional, pues somos más sólidos que los americanos, eso al menos. Sí, no, eso tienes toda la razón. Yo ahora estaba pensando en casi imágenes casi de cliché, ¿no? Que decir, en España, con cualquier problema económico que hay, pues, social, político, etcétera, siempre hay una, como decirlo, en cierta manera se puede trasladar a una imagen que es. Estaba pensando en Madrid, por donde están las sedes de los ministerios y tal, pero no necesariamente, porque también cada capital de una comunidad autónoma pues tiene sus consejerías, etcétera. Entonces, uno pasa por allí y con mucha frecuencia, delante de un ministerio, delante de una consejería, delante de alguna sede oficial de algo, siempre hay alguna manifestación de alguien que está pidiendo que algún nivel administrativo le resuelva un problema colectivo. Sí. No estoy entrando siquiera en la justicia de las demandas y en la justicia de reclamar a un cierto actor que actúe de una determinada manera. No entra en eso. Simplemente digo que si tú conoces otros, ámbitos geográficos, es decir, antes hablamos de Washington, ¿no? Por ejemplo, no tienes tú paseas por Washington y no tienes unas manifestaciones de gente día sí, día no, delante de la Casa Blanca o delante de ciertos lugares. Pensando en Washington, y llego a la conclusión así sobre la marcha. O Londres o lo que sea, ¿no? Pero sí. En Washington, cuando ves gente con carteles, en general están locos o son posiciones muy fringe. ¿Sabes? O sea, pero más allá de eso, ¿no? Que es que no se ve. Y no hay más que eso. O sea, es lo que tú dices. O sea, delante de la Casa Blanca sí, siempre hay un cartel. Pero es un cartel de un tío que está loco. ¿No? Sí. Ahí en el parque este de Lafayette, como se llame la plaza. Sí. Y dices, no hay una reivindicación, digamos, más o menos razonable, como puede haber aquí, pero que tiene ese punto providencialista, ¿no? En el sentido de búsqueda del Estado-providencia, de, oye, arréglame mi problema, ¿no? Y en esto, pues ya no sé, y esto yo creo que sí que es una cosa muy, bueno, pues que supongo que se traduce también muchas veces al comportamiento personal, ¿no? Y dentro de las organizaciones, que es la queja, Claro.
Digámoslo patologías, ¿no? Si quieres, ¿no? Sí, Por sí. ponernos aristotélicos como antes, ¿no? Tú que mencionas la aristocracia y Sí, la degeneración de la democracia y la demagogia. Sí. Bien. A ver, hay patologías por todos lados, porque aquí es muy fácil hacer clichés y hacer juicios de esto es mejor que el otro, ¿no? En fin, en España, por ejemplo, podemos irnos al extremo de que cualquier problema me lo tiene que resolver otro, ¿no? Pero es que no hay un otro, es que somos nosotros siempre. Quiero decir, que es que el Estado no le lleva los recursos del cielo. Quiero decir, que somos nosotros. Al final se trata de un diálogo de qué prioridades tenemos como sociedad, por ejemplo, ¿no? Eso al final es la pregunta, ¿no? Porque todo no se puede resolver, no hay cornucopia que le des ahí y resuelva todos los problemas, ¿no? La patología en el caso más individualista es desentenderse de lo común y desentenderse de lo que encarna lo común, que es el Estado también, ¿no? Es decir, un norteamericano medio tenderá en promedio a autoorganizarse o autoorganizarse con su barrio, con su comunidad, etcétera, mucho más que a mirar al Estado. Tiene un problema eso también, que puedes al final pensar, ¿para qué necesito al Estado? ¿No? Que también es un problema. ¿no? O que esto es lo que hablábamos antes de cuando, oye, si el problema es estructural y no solamente de agencia, ¿no? De que aquí cada uno individualmente o asociativamente resolvemos, entonces fijarte solo en el asociativo, pues o en la libertad individual, pues no deja resuelto el problema, ¿no? Pues pienso ahora en el tema de la educación, pues en Estados Unidos también por filosofía, también por geografía, ¿no? Dispersión geográfica, pues es frecuente el homeschooling, ¿no? Entonces dices, oye, si tú tienes un problema, con la educación, ¿por qué no resuelves el problema de la educación? En vez de retrotraerte al ámbito de tu asociacionismo más local, que no considero que sea ilegítimo y conozco muchas familias que hacen homeschooling y hacen una buena tarea y complementan la vida social de sus hijos de otras maneras, en fin. Pero dices, ojo, porque se queda la casa sin barrer. Sí. La casa sin barrer de otra gente que a lo mejor no tiene los recursos que tú tienes, para empezar, intelectuales, para educar a sus hijos. Porque en el barrio marginal que tienes al lado, estoy pensando en sitios concretos, ¿no? Donde tengo amigos que están haciendo homeschooling, sí, pero dos casas más allí vive una familia afroamericana que, aunque quisiera, no pueden hacerlo porque los padres no han recibido esa educación, o no hay padres, hay madres solo y una sola no se apaña con el homeschooling. Entonces, la única solución para la educación de esa gente sería un sistema de educación pública, o un sistema, al menos que fuera disponible para cualquiera, de acceso fácil para cualquiera, que le dé una buena educación. Y eso tú no estás haciendo nada por resolverlo. Y en ese sentido, yo creo que esto también es típico de la comparación entre sociedades europeas un poco más socialdemócratas y este liberalismo a la americana, ¿no? De un poco cowboy, ¿no? De tú sálvese quien pueda, ¿no? Socialmente, pues yo creo que tenemos en ese sentido a veces un sentido de la solidaridad. El problema es que esto lo reenviamos a la providencia estatal, ¿no? En vez de a lo colectivo. En vez de darle un cauce que dices, oye, no tiene que ser solo. Yo creo que aquí quizá el punto de equilibrio está en algún punto de hibridación, ¿no? Oye, pues tú tienes soluciones sociales inmediatas, asociativas, caritativas en este sentido, ¿no? De altruistas, etcétera, y tienes soluciones pues más estructurales, más regulatorias, más centralizadas, y ambas contribuyen a resolver problemas sociales de un modo que en buena medida es complementario. Y prejuicios también, ¿no? ¿No crees? En ambos lugares, por ejemplo. Ya que estás mencionando, no tenemos mucho tiempo a hablar de esto, pero quiero pasar a esta cuestión del cristianismo, que quiero hablar contigo de esto, pero me parece muy interesante esto, porque lo he pensado muchas veces. No es solo propio de Estados Unidos, hay muchos sitios, ¿no? Pero ante los problemas de la calidad en la educación, por ejemplo, pues sí, es verdad que hay padres que optan por retirarse completamente de la sociedad, educar a sus hijos en casa y tal. Pero, y si no, pues mira, tienes otros que piensan, no, esto es una barbaridad, etcétera. Entonces tiene que ser el sistema público, que es el único que garantiza que la educación no sea una mercancía y tal. Tenemos un debate muy parecido en España, yo creo. Pero, por ejemplo, no necesariamente tenemos que ir a una sociedad,
soluciones tipo caritativo y tal. Tú conoces bien en Estados Unidos que hay un sistema, una parte del sistema educativo es basado en lo que allí se llaman las charter schools, escuelas independientes, que funcionan sobre todo muy, muy bien en los barrios más marginales, con la gente que tiene menos renta. Es decir, es una solución puramente de mercado, pero basada en la excelencia. O sea, eso es lo fundamental, ¿no? O sea, que te voy a hacer trabajar... basado en la excelencia y con financiación pública. Financiación pública, puede ser también financiación privada, quiero decir, hay un montón de experimentos, pero la propia idea del experimento es lo que se suele criticar, ¿no? En España lo mismo, quiero decir, la escuela concertada no es exactamente el charter school, es otro sistema muy distinto, podemos hablar mucho tiempo, pero como idea se critica exactamente igual que estas escuelas independientes. Quiero decir, la escuela, si tú estás comprometido con la igualdad, etcétera, etcétera, tiene que ser el sistema público. Yo no estoy nada de acuerdo con esto, ¿eh? Yo estoy pensando, universidad pública y no sé qué, y no sé cuántos, ¿vale? Pero lo que yo pienso es que la educación es un bien que tiene que ser accesible a todos independientemente de la capacidad de pago. Pero la provisión no tiene por qué ser necesariamente pública. ¿Vale? Solo totalmente de acuerdo. Plantearon estos términos en anatema, en España, en Estados Unidos y en todos lados, ¿no? Es una de estas cosas que nos impide think outside the box, como tú decías antes, pensar creativamente y pensar realmente que la cuestión no es tanto quién provee qué, sino cuáles son de verdad los objetivos que tenemos, ¿no? Tú puedes tener objetivos muy progresistas, muy igualitarios, y no necesariamente necesitas un Estado elefantiásico que tenga que proveerlos todos, ¿no? Pienso, ¿eh? Perdona, era un excurso ahí. No, y estoy totalmente de acuerdo y creo que y soy muy agnóstico respecto a la eficacia de unos medios o de otros, o sea que creo que es muy circunstancial y que parte del problema de estos debates es que se suelen plantear términos dicotómicos liberales o socialdemócratas que enfatizan una vía de la solución frente a la otra y creo que es muy circunstancial, pues que hay sitios donde no hay ningún problema en que sea una dinámica muy de mercado, muy abierta, con poco control o poca intervención o poca ayuda pública, y en otros sitios pues hace falta más, porque hay más dispersión geográfica, porque hay más problemas sociales, porque hay menos confianza en las instituciones educativas privadas. Bueno, y yo creo en España tenemos el problema de que teníamos un sistema más o menos híbrido, donde, bueno, pues que hay una parte muy importante de la izquierda que no quiere, ¿no? Quiere un sistema único pero no existe en España, salvo en rincones muy pequeños, una visión libertaria y mercantilista de la educación, no sé cómo decir. O sea, que en España la alternativa a la educación pública es fundamentalmente una educación en muy buena medida religiosa y donde ahora, precisamente fruto de que se están cargando el sistema de la concertada y la calidad de la educación, empieza a ser frecuente, bueno, pues la entrada de fondos de inversión y de agentes puramente mercantiles en la educación primaria y secundaria para ofrecer una educación privada de una calidad internacional que no está accesible en las condiciones españolas porque te la has cargado. No porque no hubiera buenos colegios privados, concertados e incluso públicos, sino porque... Bueno. A mí me parece estupendo el abogar, tener un programa fuerte, por decirlo así, entre comillas, decir, no, la educación tiene que ser fundamentalmente en un 99% los colegios públicos. Me parece muy bien si ese tipo de propuestas está avalado por un estudio serio y riguroso que determinan que para una historia concreta, para un contexto concreto, esto es lo que hay, porque es lo mejor que puede haber, ¿no? Ahora, este tipo de propuestas basadas sobre prejuicios ideológicos no tienen, porque eso es lo que están basadas. Es decir, yo todavía tengo que ver en este país una sola propuesta bien fundamentada sobre lo que estamos diciendo y que no esté fundamentada sobre la idea de que la iniciativa privada lava el coco a los niños o son reaccionarios porque, mira, te meten a cucharadas la educación religiosa o este tipo de historias que son, en el fondo, apriorismos y prejuicios ideológicos. No, y que además, si lo miras en nuestro entorno, tanto europeo como norteamericano, es que no hay un sectarismo educativo como lo hay en España. O sea que en países perfectamente progresistas a todos los efectos en otras cuestiones, hay un pluralismo de oferta educativa y una convivencia de modelos
mucho más serena, quizá porque no venimos de una hegemonía de la oferta educativa católica que se quiere desmontar, ¿no? Y entonces, bueno, pues como no venimos de eso, pues a nadie le preocupa que haya colegios católicos o no católicos que hagan otras cosas, tanto en modelos educativos como en modelos de diferenciación entre niños y niñas, como de gestión, en fin, o sea, es que hay una variedad O brutal. simplemente colegios no públicos que su prioridad, por ejemplo, sea educar en artes, por ejemplo, que es algo ¿no? O muy sea, común en otros países, ese ¿no? tipo de especializaciones aquí siempre son vistas con ese prejuicio, sí, llamémoslo socialista, pero es que es de un socialismo que raya en la extrema izquierda. O sea, que en lo educativo el socialismo español ha sido, a veces lees declaraciones que dices, oye, esto es estalinista. O sea, esta propiedad del Estado sobre los niños, esta funcionalidad política de la educación al servicio de una agenda que es de partido. En fin, pues es asombroso, ¿no? Yo creo que no existe en otros sitios. En otros sitios habrá otros problemas, pero este es muy español. Oye, no quiero que te escapes sin que hablemos un Nada. poquito de cristianismo. Entonces, yo siempre que hablo de estas cuestiones, o sea, esto es algo también un tema muy amplio y específicamente también muy, muy concreto, ¿no? Me siento un poco como un pulpo en un garaje siempre, porque yo siempre estaba buscando un término, a ver cómo definirme en ese sentido, mi propia posición respecto a la religión, y yo creo que lo más cómodo, práctico, etcétera, sin entrar en muchos matices, es como un no creyente, ¿no? Sí. Eso no significa que yo no esté cada vez más interesado por alguna razón que se me escapa, pero debe haber algo ahí. Yo no sé si es la edad, no sé si es el ver la sociedad de una forma quizá más pluralista. Parece que lo de pluralismo y religioso esté reñido, yo creo que todo lo contrario. Pero vamos, es algo que me interesa, digamos, aunque solo sea como una cuestión, como ciudadano, ¿no? Sí. Y por la cuestión del pluralismo de las ideas, del mercado de las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, si quieres, ¿no? Tampoco es que tenga muchas preguntas, pero vamos a ver dónde llegamos con esto. Vamos a ver. Ya sé que no estoy hablando de grupos, de hablar de cristianos como grupos homogéneos, para nada, en absoluto. Pero, ¿qué tipo de demandas, si quieres, son aquellas que los cristianos pueden hacer en la arena política? No sé si se entiende muy bien, ¿no? ¿Son demandas morales? ¿Son demandas de otro tipo? ¿Vale? No estoy diciendo que las demandas políticas sean, vamos a ver, que los cristianos hagan demandas políticas y el resto no. Todos hacemos demandas, incluso desde un nivel individual. Para eso estamos, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Tenemos deberes y responsabilidades, ¿no? Pero ¿son qué tipo de demandas son estas? ¿Cuál es la naturaleza de lo que un cristiano individualmente y en tanto que miembro de alguna comunidad cristiana, entre comillas, sea lo que sea eso, ¿vale? Puede hacer en la arena política? Si quieres, en España hoy, por centrarlo. Pues mira, es que cuando sale este tema siempre me acuerdo de un discurso de Benedicto XVI, cuando era papa, bastante al principio, donde dice cosas que luego él ha dicho en otros sitios más formalizadas, pero ahí lo dice de un modo muy rápido y es un discurso improvisado de un grupo de obispos suizos. Y entonces él habla de que en nuestra moral pública hay como se ha escindido en dos, ¿no? La moral que él no lo dice así, pero podríamos llamar conservadora, y la moral progresista. La moral conservadora con los temas de la vida, de la familia, y de la libertad en la enseñanza como grandes batallas, y una moral progresista con la paz, la justicia social y la ecología y la integración de lo diverso y tal como grandes banderas. Entonces lo que dice es estas dos son como dos, es como una escisión de la moral cristiana, o sea que la pretensión cristiana o la aspiración cristiana incluye las dos cosas, y que es un reto mostrar la congruencia entre las dos y cómo una cosa llama a la otra. En ese sentido, yo creo que en los últimos años pues hemos asistido también esto ya es hacer un poco análisis así de sociología religiosa, ¿no? Pero dicho de modo rápido, durante la Guerra Fría al elegir entre comunismo y
y economía social de mercado europea o democracia liberal a la americana, claramente la Iglesia Católica hizo una opción bueno, la Iglesia Católica oficial, los papas, Juan Pablo II fundamentalmente, ¿no? Hace una opción fundamental por lo segundo, ¿no? O sea, los comunistas son los malos y esto es menos malo. Tienen sus peligros y voy por el mundo advirtiendo de los peligros morales que esto tiene, pero fundamentalmente aquí estamos cómodos y aquí nos persiguen, ¿no? O sea, que no hay... Cuando ese escenario dicotómico desaparece, esta especie bueno, en Estados Unidos a veces lo llaman fusionismo, ¿no? De que la visión ideal del catolicismo sobre la política y sobre la economía es el liberalismo conservador que se encuentra cómodo en las democracias liberales y cómodo con la economía de mercado y tal. Y entonces yo creo que eso se ha acabado en cierto sentido y se acaba, ya digo, Benedicto ya apuntaba maneras en ese sentido, pero el Papa Francisco, viniendo también de un entorno, de un contexto social y de un contexto de conflictos entre esas dos visiones del mundo muy distinto del europeo, pues se lo ha cargado. Y eso creo que tiene una parte muy buena, porque creo que libera la energía creativa del cristianismo en la vida pública y su contribución, de la necesaria asociación con un partido conservador o de centro derecha que te protege frente a un partido de izquierdas que te va cambiando la sociedad en un sentido que no quieres y te va quitando privilegios o posiciones de relevancia social a la Iglesia como institución contra tu voluntad. Pero también a la vez esto genera en la actualidad como una gran perplejidad, porque a la vez el Papa Francisco está más alineado políticamente con una izquierda latinoamericana y global y no sé qué, mientras que el cristianismo en la vida pública es reivindicado con más énfasis por fuerzas pues más de la nueva derecha o de la derecha extrema a veces, ¿no? Y entonces, ¿con qué me quedo, no? Y Yolanda Díaz va a ver al Papa, pero Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso pues lo critican, ¿no? Bien, en ese sentido yo creo que el cristianismo también, digamos, en la época de Juan Pablo II está como intentando reivindicar el cuño, la raíz, ¿no? la expresión cristiana de la democracia liberal, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, del proyecto europeo, y por lo tanto promoviendo una interpretación de los derechos humanos y la democracia liberal compatible con la antropología, con la visión del hombre propia del cristianismo, sin imponer una visión confesional, pero consiguiendo que se interpreten las cosas en clave más cristiana que en este progresismo emancipatorio o lo que quieras. Y yo creo que ese proyecto ha fracasado en el sentido de que, o sea, si ahora mismo se hiciera una declaración de derechos, pues el mismo Macron el otro día lo decía, ¿no? Una declaración de derechos europea tendría que incluir el derecho al aborto, ¿no? No una posibilidad de no vamos a castigar a quien aborta porque es una cosa muy complicada. No, esto es un derecho, ¿no? O una redefinición del matrimonio, una serie de cosas que dices, ya está, esto es un proyecto que está fracasado, y en ese sentido el cristianismo, yo creo, también los pensadores y políticamente se va reorganizando. Estamos en un momento de confusión, pero se va reorganizando hacia una propuesta pues mucho más esencial de que, oye, el cristianismo no es la defensa del derecho a la vida en una democracia liberal. No es democracia liberal pero sin aborto. Es como decir, ¿no? El cristianismo es otra cosa. Es otra cosa que trasciende la política y que en ese sentido yo creo que esto también es liberador. Pero a la vez es una cosa que implica, que tiene implicaciones políticas y que esas son implicaciones políticas, tienen mucho de ambiguo, ¿no? Perdona, Ricardo, es que esto ya sé que sí, es complicado, ¿no? Es complicado, sí. Donde yo iba era un poco también a
¿qué tipo de, a ver cómo ponerlo también por mi parte, ¿no? ¿Qué tipo de demandas se pueden hacer? A ver, el contexto general, yo creo que siempre tiene que haber un contexto general o un lenguaje, digamos, porque si no nos entendemos, ¿no? Sí. Entonces, unas reglas de juego, si quieres, básicas, Sí. por no ponerme muy hortera con los términos, casi una protopolítica, ¿no? Quiero decir, Sí. aquello en lo que estamos de acuerdo antes de empezar Sí. la política y ahí ya nos Sí. quedamos, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces, si tenemos una concepción de aquello que está antes de la política, que es totalmente distinta, entonces no podemos entendernos, no podemos funcionar sin violencia. Bien, entonces, dada ese pluralismo de valores que es no hay ninguna sociedad avanzada, digamos, que donde reine más o menos una cierta libertad, donde no haya pluralismo de valores. Bien, entonces ese es el terreno de juego. Eso determina una de las reglas de juego, ¿no? Bien, entonces, en ese contexto, ¿qué tipo de demandas pueden hacer los cristianos que no contradigan principios democráticos? Los cristianos y en general cualquier persona que quiera las convicciones religiosas, morales y tal, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un tipo de... La naturaleza es totalmente distinta si hablamos de que el tipo de sucesiones tiene que estar un poco más arriba o un poco más abajo. Eso es otro rollo, ¿vale? Entonces, no, estamos hablando de principios fuertes, etcétera, ¿no? De concepciones sobre la vida en general, ¿vale? Entonces, sin llegar o sin incurrir en el problema de la imposición de valores, tú hablabas antes de imposición, respetando ese pluralismo, ¿qué se puede demandar? ¿No? Es decir, se pueden negociar, dicho de otra forma, se pueden negociar los principios cristianos en la vida política, como por ejemplo, son los que he pensado son todos morales en ese sentido fuerte, ¿no? Pero puede haber otros. Quiero decir que no se restringe solo a esto, lo sé, ¿no? La cuestión del aborto, la cuestión de la eutanasia, la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, ¿qué tipo de negociación, de transigencia puede haber ahí? O quizás no puede haber ninguna. Quiero decir, es una cosa de todo o nada. Yo creo que ahí radica uno de los problemas, no tanto del cristianismo, sino una persona que viene de, no sé, que es judío, que es musulmán, también tiene el mismo tipo de problemas, porque tiene una concepción que en su naturaleza es distinta a una persona que no tiene esa, digamos, esa dimensión de creyente, de una fe, ¿no? Sí, yo creo o sea, hay algo propio de la visión cristiana, al menos así más o menos mainstream católica, ¿no? Y es que cuando cuando los cristianos creyentes expresan este tipo de convicciones morales, no lo entienden, no lo entendemos en la medida en que yo soy uno de esos, ¿no? Pero no por digamos, verlo con objetividad, no lo entienden como es una propuesta en el sentido que no pretendes poder imponerlo, en todas cosas porque no puedes físicamente, pero se piensa que es que eso forma parte de las exigencias básicas de una convivencia en paz, libertad y justicia. O sea, que no es el capricho de un sectario en el buen sentido de sectario, ¿no? No es simplemente dejarnos un hueco donde podamos ser así, ¿no? Eso, por ejemplo, pues valdría, pues sí que sé, para el sacerdocio masculino en la Iglesia Católica. Oye, la Iglesia Católica no dice que todas las religiones tienen que tener sacerdotes solo varones, no, lo que dice es, oye, a mí déjame, no me impongas cuotas en esto también, aunque esto llegará. A mí, de hecho, me alucina que ningún Estado contemporáneo tenga relaciones con la Iglesia Católica que de modo tan estructural, desde un punto de vista civil, discrimina a la mujer en los puestos de mando de esta manera tan sistemática y tan estructural. Pero, en fin, al margen de eso. Cuando un cristiano dice, oye, el aborto, oye, el matrimonio, oye, estas cosas, no está pretendiendo decir, yo tengo derecho a hacer las cosas de esta manera, sino que está diciendo, ojo, que o respetamos esto o nos estamos cargando el marco común, ese marco prepolítico o protopolítico que estabas tú diciendo, ¿no? O sea que luego ya hay cosas que efectivamente pues son pues más que son sectarias, porque son, oye, yo soy así, pero este es mi problema, tengo esta fe, tengo esta revelación, tengo estas reglas internas, y luego hay otros temas que son
desde un punto de vista cristiano, opinables, o sea, en las que caben un pluralismo de soluciones. Pues no hay nada en el cristianismo que te diga que tengas que ser, pues como lo que hablábamos sobre la educación, ¿no? Más intervención pública, menos intervención pública. Oye, mira, aquí mientras tú respetes el derecho fundamental de las familias a educar y esta aspiración de justicia social, de que todo el mundo tenga acceso a la educación, chico, ya ahí se acaba lo que el cristianismo como tal tiene que decir, ¿no? Como doctrina así oficial. Pero bueno, entonces esto yo creo que es lo que muchas veces no se entiende. O sea, que cuando un cristiano está diciendo no al aborto, no está diciendo yo como cristiano estoy en contra del aborto y está mal, por lo tanto tiene que estar mal también para ti, lo tengo que prohibir, sino que, oye, es que la igualdad de todas las personas en el ejercicio de sus derechos es un principio fundamental de la convivencia política. Y la convivencia política se deteriora gravísimamente si esto no se respeta. Y yo creo que cada vez, pero yo creo que cada vez más, y perdona que paso página dentro de lo mismo, ¿no? Que parte de esta situación en la que el cristianismo, la estrategia cristiana en la sociedad plural también tiene que cambiar, porque ese pluralismo se ha vuelto menos, el cristianismo ha pasado de ser un elemento mainstream del pluralismo a ser un elemento marginal de ese pluralismo, al menos en cuanto a su empuje sí, en la esfera pública. Y por poner el ejemplo de lo del aborto, ¿no? O sea, creo que el cristianismo o el cristiano o la persona con convicciones que encajan en el cristianismo hoy en día tiene que insistir mucho más en la vida es buena que la vida es un derecho. La vida es un derecho es un argumento bien, que tiene, pienso, buenas razones, ¿no? Pero que en el fondo apela a unas reglas de convivencia y de resolución de conflictos entre visiones morales distintas, donde hay unas cosas en común que son los derechos fundamentales, que se interpretan con una técnica jurídica y que llevan a una serie de consecuencias. Entonces yo apelo a eso que tenemos en común y dentro de esas reglas de juego uso ese lenguaje. Pero detrás de eso, detrás de la idea de que hay un derecho a la vida, no hay sino una valoración moral de que la vida es buena. Y por eso protegemos el derecho a la vida. No como un derecho en general a hacer lo que quieras, sino la vida o la expresión o la asociación o la educación o lo que sea. Creo que en este momento la pelea es mucho más afirmar la bondad de las cosas. Y la bondad de las cosas no se afirma fundamentalmente ni imponiéndola ni proponiendo leyes, sino sobre todo viviéndola con alegría y con belleza y de modo atractivo que de derechos, ¿no? Y en esa conversación, de alguna manera, la conversación pública cristiana deja de estar mediada por los tribunales constitucionales, ¿no? O sea, yo hablo como para convencer a un tribunal constitucional para que él imponga lo que a mí me parece que está bien, pero en ese sentido no soy yo el que lo está imponiendo, es la Constitución o lo que sea, y apelar de modo más directo a la conciencia, al corazón, a la existencia de las personas. Oye, es que es buena la vida, es bueno tener hijos, es bueno dedicarse a cuidarlos, es bueno que haya una demografía pujante, pero no solo por consideraciones macroeconómicas y de soberanía de la cultura, sino que es que esto, la vida es buena y el bien es difusivo y hay que... Bien, esto es una cosa, y luego otra que me parece fundamental es que una de las grandes cosas que tiene el cristianismo es por un lado, el cristianismo aspira a configurar la vida pública también, ¿no? Y en este sentido esto es irrenunciable, ¿no? Pero a la vez implica por sí misma una limitación del poder del Estado, pero no del poder en cuanto a competencia en la Constitución, sino del papel que tiene la política en la vida buena, ¿no? O sea, lo que se puede esperar del Estado y lo que no. Y en este sentido creo que es... O sea, en la medida en que hay una religión verdadera, entre comillas, el horizonte último de la vida humana ya no es el político. La solución última de los problemas de la maldad humana, lo que hablábamos antes, ya no es una solución política, ya no es de que gane mi partido, ¿no? Esto es un problema más radical, ¿no? Y eso creo que es
lo más liberador que tiene el cristianismo respecto del peligro del totalitarismo político de las religiones políticas, que es en lo que creo que una vez quitas el cristianismo de las sociedades, claro, la aspiración ilustrada, volviendo a criticar un poco la ilustración, sería que es que la gente ya no es religiosa o es religiosa en un sentido muy, muy restringido de su vida personal y entonces se comportará de modo racional. Y dices, no, la gente es el ser humano es un ser religioso y la religión tiene que ver con la política, porque tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con el sentido, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con la justicia última frente a las injusticias que sufrimos aquí. Y por lo tanto, si a toda la gente le quitas el gran relato religioso, pues es que va a entrar por la ventana en forma de religiones de sustitución, de religiones políticas, como creo que es bastante obvio, aunque quizá ya es un lugar común, ¿no? Que está sucediendo hoy en día, pues con todo este moral woke, moralismo activista, victimista, etcétera, que vemos, ¿no? Y en ese sentido me parece que bueno, esto es una segunda cosa, y quizá la tercera cosa es del cristianismo y de un cristianismo consciente de sus errores históricos y de los pecados en términos cristianos, es la misericordia, la compasión, ¿no? El cristianismo, la aspiración no es tanto a hacer aquí y ahora el reino de Dios y un mundo perfecto donde la gente se porta bien y donde todo sale bien, sino a ser una presencia que acoge a los seres humanos con todas sus fracturas y con todos sus errores, pero también con todos sus dolores, sus heridas, sus incapacidades, sus impotencias. Pero esto está el barro, ¿no? Del que hablábamos antes. El barro del que hablábamos antes, pero eso está conectado con lo segundo, ¿no? Porque la solución a todo eso no está aquí, ¿no? No está en organizarnos de una determinada manera, no está en que no haya aborto y en que no haya matrimonio homosexual. Eso a lo mejor es deseable, es mejor, lo que quieras, pero no es la solución al problema. El problema del ser humano viene de antes y se resolverá después. Esta es la gran narrativa de la esperanza cristiana, ¿no? O sea, y la esperanza no te quita el compromiso con hacer la vida mejor a la gente que tienes alrededor, pero fundamentalmente ese compromiso se traduce en misericordia, en compasión, ¿no? En reconocer que la gente, pues que no eres mejor que los demás y que los problemas que tienen los demás no tienen una solución estructural que hay que echarle a la cara, sino que hay que abrazarlos uno a uno, ¿no? en la vida de la gente. Bueno, en fin, Entiendo. Estas tres cosas me parece que son claves. O sea, bienes, mostrar lo bueno en vez de reclamar derechos, defender derechos, lo específico de la religión y la esperanza como campo que es de la religión y no de la política, y también por eso la primacía de la compasión, ¿no? Hace un tiempo entrevistaba, no hace tanto, a Pablo Dors aquí y le preguntaba por los valores, ¿no? Y él me decía, a mí me dan igual los valores, ¿no? A mí lo que me interesa son las vidas vividas como ejemplo. Sí. Y me recuerda mucho, ahora lo estoy vinculando un poquito, ¿no? Pero si entiendo un poco el mapa que has trazado, también a mí el que me interesaba, hay muchas situaciones aquí, ¿no? Pero a mí me interesaba, y es por lo que te preguntaba, una de ellas sobre todo. Desde luego estamos de acuerdo en que tratar de imponer unos determinados valores, por lo menos en una democracia liberal, es muy complicado, ¿no? Quiero decir, no es que no se intente hacer, quiero decir, esto no tiene nada que ver con la religión. Quiero decir, el rodillo se intenta pasar todos los días, ¿no? Pero quiero decir que es un rodillo secular que tiene tanto de malo como cualquier otro tipo de rodillo. Bien, entonces, y ni siquiera estoy diciendo que lo que se puede imponer en una sociedad democrática es lo que sale del Parlamento, que esto tiene truco también, ¿no? Porque también depende, oye, si en un momento dado tienes una correlación de fuerzas en un Parlamento que te quiere imponer barbaridades, quiero decir, ¿por qué tenemos que aceptarla? Entonces, nosotros en las sociedades democráticas liberales tenemos algo muy importante, muy denostado, que son las instituciones contramayoritarias. Tú has citado una, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Quiero decir, no todo vale aunque haya una mayoría, ¿vale? Pues dejámoslo ahí, ¿no? Sí. Entonces, pero quitado esto, que yo creo que es aceptado en general por cualquier persona que no tenga una patología social, ¿no? Quiero decir, esto es así, esta es la regla del juego. Bien, también hay otra opción que es muy válida en otros lugares, por ejemplo, en países anglosajones, que es un poco no tanto empujar a que todo el mundo se comporte de una determinada manera, que hay unos determinados valores, unos determinados límites, sino déjeme usted a mí mi parcela.
¿no? Entonces, y hay un pluralismo, digamos, de otro tipo, un pluralismo religioso, llámalo multiculturalismo, llámalo como quieras, ¿no? Donde, oiga, para ciertas cosas tenemos unas reglas comunes y en otras yo tengo mis propias reglas de la comunidad, ¿no? Esto es muy evidente en Estados Unidos, es evidente en Reino Unido, en Canadá también, etcétera, ¿no? Hay diversos grados, ¿no? No era esto tanto lo que me interesaba, ¿no? Porque yo pienso que esto también tiene una cierta patología, que es que tú puedes decir, sí, usted como tiene una regla, usted está en una comunidad musulmana ortodoxa, digamos, y a usted le parece bien regirse por la Sharia, por ejemplo. Oiga, mientras lo haga usted en su comunidad, no, a mí me parece que por encima de grupos religiosos hay una ciudadanía. Entonces, a lo mejor mis conciudadanos de género femenino, por ejemplo, lo están pasando muy mal en esa circunstancia, con lo cual yo estoy legitimado para decir algo sobre cómo se regula esa comunidad. ¿No? Quiero decir, entonces a mí no me parece solución tampoco. Entonces, lo pongas como lo pongas, no puedes escaparte de lo que te preguntaba un poco al principio, ¿no? Es cómo se rige el cristiano en tanto que ciudadano, en tanto que miembro de la comunidad política. Es decir, y tú me estabas hablando también, si lo he entendido bien, en que, bueno, más allá de imponer valores o de intentar imponerlos, hay una parte ahí de decir, oiga, es que más allá de si a mí me parece bien el matrimonio de personas del mismo sexo o no, que es una cosa que debatimos, ¿vale? Yo creo que la vida debería ir por aquí, o yo creo que el aborto es malo porque si hay una situación donde hay unos supuestos de aborto, etcétera, que esto habrá otras personas que lo pensarán totalmente al revés, ¿vale? Se degrada una cierta concepción de la vida. Vamos a ponerlo así, ¿no? Si te he entendido bien, ¿no? Y luego hay muchas otras personas que piensan que es lo que se degrada en cuanto a la libertad humana es en el no tener la opción de que haya un aborto en ciertos supuestos o en muchísimos de ellos, ¿no? Entonces, tenemos aquí el conflicto fundamental de vivir en una democracia. Es un conflicto difícil de resolver. Pero, dicho esto, con todo este rollo, le doy una vuelta de tuerca más a esto. Y esto me parece un poco, a veces lo planteo, y yo mismo me pregunto si viniendo una persona no creyente, esto no es contradictorio con lo que acabo de decir, ¿no? ¿No crees que hay una cierta timidez o reparo de los cristianos a organizarse, a hacerse escuchar, a luchar contra ciertas caracterizaciones? Los católicos son unos meapilas y unos reaccionarios, todos ellos, ¿no? Este tipo de clichés, ¿no? Entonces, yo pienso, de nuevo, esta es la parte que a mí me parece que estoy caminando un poco en un campo de minas, ¿no? Personalmente, que si uno tiene una postura moral fuerte, ¿vale?, que cree beneficiosa para la sociedad, ¿vale?, para vivir juntos, ¿no debería ser uno más beligerante en la vida pública? Te planteo. Sí, pues, y yo creo que las dos cosas son compatibles, o sea, y que son necesarias. Esta beligerancia en la vida pública, de alguna manera, es lo que decía en estos 3 puntos que me he improvisado más o menos, ¿no? De hablar de lo bueno. Oye, es que tú tienes que hablar de lo bueno, que ya digo, no es solamente expresarlo, no es solamente escribir artículos, es sobre todo vivirlo, pero también es proponerlo, es defenderlo, es hacerlo, convertirlo en una magnitud social real que no se va a disolver ante la presión de otra cultura, ¿no? Y a la vez uno tiene que convivir con situaciones que considera que son subóptimas, por decirlo de alguna manera, y ahí yo creo que es clave en el sentido clásico de la tolerancia. La tolerancia, en un sentido moderno, es este deseo de respetar cualquier forma de vida, etcétera. En el sentido clásico, la tolerancia es una parte de la prudencia que lleva a evitar un mal mayor o conseguir un bien mayor tolerando un mal menor. Tolerar no es lo mismo que afirmar, o sea, que aprobar, ¿no? Ni que respetar. Sí, yo hay cosas que no apruebo, que intelectualmente a lo mejor ni respeto, ¿no? Pero las tolero en el sentido de que las sobrellevo, no hago una respuesta. Y en esto, claro, bueno, pues para el que vive en un mundo donde las cosas son como no le gustan, pues tiene que tolerar. Pero luego hay un segundo punto relacionado con la tolerancia, que es, oye, ¿cómo rehaces tú las cosas en el sentido que tú quieres? Aquí hay un texto
que cito muchas veces, pero me hace mucha gracia, en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, le dedica una cuestión a la embriaguez, ¿no? Entonces, sobre si la embriaguez es pecado, sobre tal, todo con este método que él tiene y que a veces yo creo que él mismo hace un poco de broma, ¿no? Porque ahí en ese sitio llega a decir que, bueno, que el que no bebe suficiente vino no está exento de pecado, ¿no? O sea, porque la virtud es el punto medio entre un exceso y un defecto. En la embriaguez se puede empezar a pecar por exceso, pero hay una pacatez, ¿no? que también sería pecado. Pero, y él ahí, Aristóteles otra vez. Sí. Sí, es Aristóteles en el fondo, ¿no? Pero él añade ahí una cosa, una cita de una carta de Agustín de Hipona a un obispo, ¿no? Que tenía, se ve que su ciudad había bastante cachondeo, ¿no? Y era un hombre, pues, que quería que las cosas se hicieran bien. Y entonces, y le dice una cosa que es como muy contraintuitiva, que es cuando un desorden, ¿no? Él habla ahí de las orgías, de la bebida, de las comilonas y tal. Cuando un desorden es pequeño, es poco frecuente, entonces hay que ser muy contundente al corregirlo. Pero cuando está muy extendido, hay que recurrir a la persuasión y ser paciente y tenaz y no cortar cabezas, ¿no? Me parece contraintuitivo. Parece contraintuitivo, y la mentalidad puritana es exactamente la contraria. Si el mundo está fatal, entonces hay que salir y gritar mucho y quemar a mucha gente alrededor. Y dices, no, es que es exactamente al revés. Si el mundo, en tu visión de la jugada, está fatal, pues tienes que ir con tiempos largos, tienes que ser persuasivo, tienes que mostrar lo bueno, mucho más que corregir lo malo, tienes que recurrir mucho menos a la coacción. Y sin embargo, si el mundo está bien y de repente hay alguien que hace algo que está mal, ahí hay que ser mucho más taxativo, que uno diría, no, hombre, no, si es solo un caso, tampoco hay que ser muy bruto y tal. Y no. Si cuando las cosas están bien, hay que ser más... Esta cosa contraintuitiva yo creo que también es muy importante para el cristiano, que tiene que tolerar cosas que no le gustan, convivir con cosas que no le gustan, y a la vez, a la hora de pensar en cómo ir hacia lo que le gustaría, pues tiene que ser mucho más prudente. Claro, aquí también, como estamos en un momento de cambio histórico, esto que más o menos he descrito antes, hace 40 años, que es cuando, digamos, el catolicismo elabora, 50, 40 años, cuando el catolicismo elabora el modo católico de estar en una democracia liberal con pluralismo de valores, porque antes eso no estaba muy elaborado, ¿no? Y eso pasa a ser mainstream. Estas cosas eran poco frecuentes. O sea, la eutanasia era una opinión marginal. El matrimonio homosexual era una opinión marginalísima. El aborto era un problema que estaba creciendo, pero que había muchos países donde todavía no existía. O sea, y entonces, oye, hay que ser contundentes, hay que hablar, hay que oponerse, hay que tal, porque estás todavía en condiciones, esto es un juicio de prudencia que harían las personas en su momento, de parar eso y de que se conserve lo que tú consideras bueno. Pero 40 años después, eso está muy consolidado en muchos sitios, no en todos, hay países que son distintos, ¿no? Y hay zonas del mundo muy distintas a la nuestra, como cualquiera sabe, ¿no? Pero en fin, en Europa, en España en concreto, esto es lo que hay. Y por tanto el modo de combatir eso no es seguir con una defensa aguerrida de esas cosas en la vida pública, no porque cambies tu juicio sobre si están bien o mal, no porque no te parezca, sino porque precisamente como están mal y está muy extendido, pues chico, a la gente habrá que convencerla de otra manera, porque no sirve de nada o servirá de menos recurrir a grandes arengas o a grandes condenas o incluso a la coacción, que la coacción siempre ha tenido un papel en la educación, en la vida pública, pero en esto contraintuitivo, cuanto más extendido está algo que te parece problemático, menos tienes que pensar en la coacción. Hay una cita del cardenal Newman, que claro, él vivía en un mundo que empezaba a ser postcristiano, y muy incipientemente, el país es todavía oficialmente cristiano. Entonces, pero hablaba de los obispos, los obispos deberían usar más la razón que la fuerza para convencer a la gente. Dice, sobre todo porque no la tienen. Entonces, bueno, pues estamos en un momento en el que los cristianos deben usar más la razón, y no la razón en un sentido así racionalista, abstracto, sino propositivo, ¿no? De la razón de bien que tienen las cosas, que las tentaciones de usar la fuerza
sobre todo porque no la tienes. Entonces dices, No. Entiendo por qué traías ahora la Suma Teológica, ¿no? Que por cierto es un libro magnífico cuando estudias historia del pensamiento político, ¿eh? Hombre, te claro, sirve para muchísimas cosas, ¿no? Hombre, compendia varias tradiciones y las junta y sí. Sí. Y yo pienso personalmente, fíjate, esto de nuevo, me sigo moviendo en un terreno incluso personal, de cupo en un garaje, pero yo parece raro que como no creyente yo diga esto, pero yo creo que sí, el mercado de las ideas, que también es una cuestión fundamental de las democracias liberales, se enriquece con unas voces, digamos, oye, tú eres cristiano y piensas que esto es como por dónde debe ir la sociedad, ¿vale? Y yo creo que deben estar presentes y deben estar más presentes. Esta es la parte que yo creo que es un poco extraña, pero tampoco pasa nada porque yo soy el primero que te digo que a lo mejor yo voy a contestar muchas de estas cosas y otras de estos principios a lo mejor me van a hacer pensar y yo puedo cambiar mis posturas, cambiarlas en partes o incluso reafirmarme más con este ejercicio intelectual que he hecho. Lo que no puedes hacer, creo, en ningún caso, a ver, con poquitas cosas, yo diría que no deben entrar al mercado de las ideas, ¿no? Es decir, que si alguien es, yo qué sé, qué tontería podría decir, alguien claramente racista, yo creo que eso no merece la pena de discutirlo. Básicamente porque es que, aparte de lo moral, no sacas nada en concreto de ahí, punto. Esto está requete superado, ¿no? Y gente que es tan sectaria y tan fanática, que trae, básicamente lo que trae es odio, por ejemplo, pues esto yo creo que ahí poca utilidad tenemos como debate social. Pero todo lo demás, y esto es muy poquito, están los márgenes, todo lo demás yo creo que debe entrar y debe entrar con fuerza, con la fuerza de los argumentos, no con la fuerza de la violencia ni de la imposición, ¿no? Y en ese sentido a mí sí me gustaría ver más este tipo de posiciones. De nuevo, muy extraño que esto yo lo diga. No, pero a mí no me parece extraño porque me parece que es la postura pues de un cierto liberalismo clásico que es efectivamente pluralista, ¿no? O sea, que cree en los beneficios del intercambio abierto de ideas, de formas de vida, en un espacio relativamente neutral donde se pueden encontrar e intercambiar razones. Yo soy un poco escéptico respecto de que eso sea muy sostenible en el tiempo sin unos fundamentos morales prepolíticos, como lo que hablábamos antes, pero creo que eso sucede. O sea, que es verdad que allí donde se puede hablar y donde tal, es mejor que allí donde no se puede hablar y donde no hay diversidad de planteamientos, ¿no? Y en ese es mejor, yo creo que es mejor que prohibir las cosas y tachar a los... Es que enseguida saltamos a los argumentos ad hominem, ¿no? Quiero decir, a mí me puede parecer que algo que tú me digas respecto a cualquiera de los temas morales últimos que hemos hablado, puedo no estar de acuerdo en absoluto, pero recurrir a lo ad hominem, que es lo que se hace mucho, está diciendo, esto es fuerza reaccionaria, ni les escuchemos. Esto es que además hasta causa un daño, ¿no? Por hablar de lo de woke, ¿no? Las palabras causan daño, ¿no? Este tipo de historias me parece que revelan como mínimo una pereza intelectual tremenda, ¿vale? Pero aparte de que si no hubiera pereza intelectual no se podrían sostener muchas de las tonterías que oímos continuamente, ¿no? Entonces, vamos, luego hay otra cosa y es que en cada momento, como uno nunca puede decir todo lo que piensa, ni poner explícitamente todo lo que nos une, pues todo orden social siempre da muchas cosas por supuestas, que son esto de las creencias, ¿no? que diría Ortega, ¿no? Claro, estamos en un momento donde al desaparecer esas creencias, pues pasan cosas, son sustituidas por otras ortodoxias, hay prácticas sociales que se ven dañadas, uno ve que se ha hecho un daño al perder esas creencias. Entonces, de repente resulta interesante volver a oír a los que tienen esas creencias, a los que las mantienen, porque te explican por qué alguien sensato podía pensar lo que se pensaba, pero hemos dejado de pensar y, sin embargo, era parte de lo que nos gustaba y estamos perdiendo. No sé si me explico. Sí, no, está claro. Y entonces dices, oye, claro, dices, sí, es que en el fondo siempre he pensado que bueno, siempre he pensado no, pero a veces pienso no, ¿cómo decir? La utilidad marginal decreciente del liberalismo, ¿no? de la emancipación, por decirlo de otra manera, ¿no? Es que al principio emancipar está muy bien, o sea, genera, aparte del
lo entusiasmante del sentimiento de la libertad es que además, como siempre hay estructuras de poder injustas y cosas que tal, pues oye, esto siempre es positivo y casi todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Un católico conservador y un liberal y tal. Pero llega un momento en el que dices, oye, esto empieza a cargarse las prácticas sociales y los valores que había detrás de una cierta normalidad de la vida familiar, o una cierta normalidad del diálogo intelectual, una cierta normalidad del discurso público, y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Entonces dices, pues claro, te das cuenta de que somos más cristianos, o sea, un liberal es mucho más cristiano de lo que se pensaba cuando el enemigo era una sociedad demasiado cristiana, entre comillas. Y eso yo creo que es un fenómeno que le pasa a mucha gente y que se manifiesta pues, en un interés por las ideas, por una tradición intelectual, también por una estética, una experiencia ritual, por decirlo así, y de prácticas sociales que un pensamiento liberal daba por supuestas. Pero que no propone el liberal, no forma parte de lo que propone el liberal, forma parte de lo que da por supuesto el liberal. Entonces, claro, cuando se lo han quitado, el liberal no tiene en su caja de herramientas esas cosas. Las tiene que coger de una tradición que es más antigua, llámala conservadora, llámala cristiana, lo que sea. Ahí va. Fíjate que ahora estaríamos entrando, y lamentablemente ya no tenemos tiempo porque llevamos bastante rato hablando, pero me encantará tenerlo en el futuro, esta discusión, si quieres. Estamos entrando casi un poco en también qué diálogo puede haber también o qué validez tienen unas posturas y otras entre liberales, digamos, un liberal estricto, si quieres, un liberal clásico, y lo que podríamos englobar de forma muy genérica en lo conservador, ¿no? No conservador en un sentido de utilizado como juicio, sino como pura descripción de una serie de ideas de cómo concibes la sociedad. Si tú necesitas, digamos, más allá de, digamos, si un liberal solo le basta, estoy haciendo casi un poco cliché de esto, ¿no? Una pertenencia a una comunidad simplemente por unas leyes que considera legítimas y ya vale, ¿no? Mientras que un conservador estaría más, es que necesitamos algo más, una cierta idea de comunidad, un valor que le das a la tradición, este tipo de cosas. También estas cosas, evidentemente, se nos escapa que no son blanco o negro, ¿vale? Pero yo creo que hay la gradación es importante, ¿no? Pero creo que hay aquí un diálogo también muy interesante, ¿no? En fin, yo tengo mi propia postura, ¿no? Pero... Sí, o sea, yo creo hay una versión más o menos, no sé cómo decirlo, toqueviliana, ¿no? De esto, ¿no? Que es los fundamentos, el liberalismo, esto de Beckenförde, ¿no? El liberalismo, el Estado liberal vive de presupuestos que él mismo no puede garantizar. Entonces, si tú quieres tener un Estado liberal, unas instituciones que funcionen al modo liberal, con una cierta apertura en la discusión, un respeto relativo siempre, pero real, respeto al pluralismo, etcétera, eso no se consigue solo con reglas de juego liberales y con principios morales liberales, sino que necesitas pues un caldo de cultivo moral, de familia, de educación, de religión, de sentido de pertenencia a la comunidad política, historia, de continuidad con la historia y de sentido de responsabilidad sobre el futuro y de esperanza también sobre el futuro, que el pensamiento liberal por sí mismo y las instituciones liberales por sí mismas no dan. Luego está la pregunta de no solamente si no lo dan, sino hasta qué punto lo erosionan. O sea, y por tanto, cuánto hay de complementariedad muy fácil o de convivencia complicada, ¿no? Que yo antes estaba más en la complementariedad fácil y cada vez más veo una convivencia difícil, pero yo creo que eso permite, claro, esto es el liberalismo conservador de alguna manera, o un conservadurismo liberal, ¿no? La idea de que, y yo en mi modo de resumirlo es que es algo así como un orden político liberal es mucho más sostenible, es más fácil o solo es posible en una sociedad que sea de algún modo cristiana. No solamente por su origen histórico, que esto es inapelable, solo nace en una sociedad cristiana, sino que solo se conserva en una sociedad que en algún sentido es cristiana o en ese sentido que conserva cosas cristianas.
¿no? Y sin embargo, no es posible una forma de vida cristiana en una sociedad que sea solo liberal. O sea, una sociedad que es solo liberal acaba teniendo un componente de religión política también, de definir desde un punto de vista metafísico liberal, no el liberalismo político, las formas de vida buena y las formas de vida rechazables en sociedad, que acaba siendo contradictorio con el cristianismo. Mencionaba antes un tema un poco, digamos, sectario, ¿no? Como el sacerdocio femenino, ¿no? Y dices, bueno, es que esto es absolutamente aberrante en una mentalidad liberal, ¿no? Y no debería ser tolerado como una parte del pluralismo social. Esto debe ser eliminado, o por lo menos, si es tolerado, debe ser tolerado en un sentido clásico, como decíamos antes. Una cosa que consideramos mala, pero que no nos vamos a cargar porque sería muy complicado. Pero esto es malo. Claro, y yo de verdad lo pienso así. O sea, oye, que si alguien piensa que, o sea, esto del catolicismo tiene algunas cosas muy intragables para una mentalidad liberal, ¿no? Esa es una. El bautismo de los niños es otra, por ejemplo. O sea, que la adscripción religiosa sea una cosa que deciden otros por ti y en la que eres educado. Claro, esto es totalmente contrario con la visión de la libertad religiosa como elección. No. Evidentemente hay una cierta libertad, el cristianismo siempre exige una cierta libertad religiosa en el sentido que el adulto pues tiene que tomar sus decisiones, etcétera, pero parte de que a este niño lo han catequizado. Lo han catequizado hasta en la cofradía, hecho la primera comunión, y para cuando alguien es adulto y va a pensar, su abuela reza el rosario y ha ido a misa y el cura no sé qué y tal. O sea, no es muy compatible con una idea de la religión como adscripción voluntaria, ¿no? Sabes que también hay todo decir, hay miles de libros que hablan sobre estas cosas. Cuando hablas de multiculturalismo, esta invención tan canadiense, por cierto, del multiculturalismo liberal, que a mí no me convence del todo, pero bueno, es decir, una cosa u otra. Pero bueno, la esencia, lo que estás escribiendo es la esencia entre, más allá de la religión, del debate liberal comunitarista, que es el debate clásico, digamos, o lo era hasta hace muy poquito, ¿no? Yo con todo lo que aprecio a autores conservadores, nos está pensando, ahora te está escuchando, Scruton, que yo creo que nos debe gustar a los dos, Chesterton, por ejemplo, Chesterton más por lo literario, pero yo cada vez me siento también un poco, y te digo, esto será un futuro debate, que creo que es interesante, más como Asterix así en su aldea, ¿no? Obligado incluso digamos, a repensar para mí mismo mis convicciones liberales, de ese liberalismo que tú estabas casi, entre comillas, criticando, ¿no? Ese liberalismo que se sostiene en las propias reglas de la libertad para todos, etcétera, ¿no? Asterix defendiendo ese cosmopolitismo, etcétera, ¿no? Yo sé que a veces, si miras a los datos empíricos, digamos, a cómo funciona de verdad la sociedad, digamos, sin demasiados apriorismos que también los liberales pueden tener, porque prejuicios tenemos todos, digamos, parece que van a una cierta, digamos, que si cuentas el número de personas que necesitan este tipo de cosas que tú estabas diciendo, necesitar quizá no es la palabra, pero que digamos su experiencia como seres humanos requiere de este tipo de variables, por decirlo así, pues parece que sí, que va por ahí la cosa. Yo aún así todavía, de nuevo, como Asterix me resisto, pero quizá también eso tiene que ver, pues, cada uno somos hijos de nuestra padre y madre, venimos de donde venimos, tenemos una experiencia vital, etcétera, ¿no? Pero yo creo también un valor, pues, ser pragmático y, digamos, no encastillarse en tus cosas, sino, oye, yo creo que esto está bien. Voy a salir ahí fuera un poquito, a debatir un poco y a ver qué pillo y a ver qué aprendo, aunque solo sea para repensar mis propias, no convicciones, sino mis propios argumentos, ¿no? Por decirlo así. Fortalecerlos, ¿no? Esto está claro. Yo creo que esto forma parte de la o abandonarlos, depende. La gran tradición occidental, que es la visión del individuo inquisitiva, no inquisidora, pero inquisitiva de yo me pregunto. Y la identidad del individuo no está en la continuidad de sus ideas, sino en la continuidad de la búsqueda de la verdad. Eso es. Somos más amigos de la verdad que de Platón, ¿no? Lo cual no significa que no empezamos por Platón o por lo que sea, y no se le puede negar esa necesidad, porque nadie puede pensar en el vacío, y
y en ese sentido hay un punto, digamos, hay un punto que descriptivamente es conservador. Es que no puede ser otra cosa que conservador si quieres que pensar. Tienes que empezar pensando sobre lo que han pensado otros. No te lo puedes inventar tú. Pero bueno, luego puede ser más o menos continuista con eso, o puedes cambiar de tradición o contribuir a reforzar la tuya. Y yo creo que en esto hay un punto más o menos común entre el cristianismo y el liberalismo, la tradición clásica, que es esto, la visión inquisitiva, ¿no? O sea, que estamos buscando. El cristiano pues tiene fe, piensa que ha encontrado algunas respuestas, pero que esas respuestas no acaban la búsqueda, ¿no? De hecho, parte de la descripción cristiana de la fe es la fe que busca entender, ¿no? O sea, las preguntas no se acaban, sino que siguen, ¿no? La fe responde a algunas preguntas, pero abre otras muchas, ¿no? Y lo dramático es, en este mundo de las identidades, es cómo las personas definen su identidad ya no como una búsqueda, que por otro lado es dialógica, es compartida con otros, sino como un monolito, ¿no? De yo soy esto y por lo tanto, si tú me lo pones en discusión, me estás negando a mí. Y entonces, oye, perdona, es que ese modo de entender las relaciones sociales ya no es el mundo en el que tú y yo hemos crecido. O sea, ni en una tradición más liberal, ni en una tradición más conservadora, ni nada. O sea, esto es otro mundo. Es una cuestión fascinante, es el debate, de alguna forma, sí. ¿No? Y seguiremos, si a ti te apetece, porque ya llevamos 2 horas hablando, entonces, sí. y podríamos seguir, ¿no? Pero bueno. Seguiríamos. Oye, pues un fuerte abrazo, Ricardo. Muchas gracias, Paco, un placer. Y muchas gracias, ¿vale? Y seguiremos hablando y también nos tomaremos un café. Seguiremos.